Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 30 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Maite Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de 7 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello, amore, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Tu éxito es inevitable. Estoy súper feliz como cada semana de acompañarte a crear, manifestar, materializar la vida de tus sueños. Hoy estoy con una crack. Una más de las que están en el podcast se llama Ana, es una alumna de Manifiéstalo. La conocí más personalmente al hacerle una entrevista hace unos meses dentro del grupo de Facebook. Y cuando escuché su historia era como, no, yo necesito invitarte al podcast porque vas a inspirar a demasiadas personas con tu historia, con tu dedicación, con tu compromiso, con tu constancia y con la confianza que has tenido en tu vida a pesar de todo lo que habías pasado. Ana llevaba 3 años sin trabajar, sin ingresos, arrastrando una depresión de 4 años por no haber atendido a sus propios procesos en el momento, como traiciones, un matrimonio que ella veía como fallido, un divorcio doloroso. Aunque ella tenía una familia, tenía hijos maravillosos, un marido, pero tal vez te ha pasado a ti también. Aunque tu situación mejore en una área de tu vida, no consigues soltar el pasado y no consigues realmente disfrutar de ella. Ha manifestado cosas tan extremas, entre las cuales 100,000 euros, una casa nueva, un súper trabajo, autoestima y amor propio sobre todo. De verdad que es un placer hablarle y puedes entender a través de su historia la tuya, aunque sea diferente, todas somos uno y los patrones que se pueden ver en historias de otras mujeres las puedes reconocer en tu vida para poder empezar a liberarte de ellos. Le hago muchas preguntas sobre cómo lo hizo, porque hay mucha sabiduría en cada una de vosotras y cada vez que me decís que habéis cambiado vuestra vida gracias a mí, siempre respondo, no es gracias a mí. Yo comparto herramientas, pero la responsabilidad de usarlas y la decisión de transformar tu vida solo tú la puedes tomar. Así que todo el mérito es tuyo siempre. Como de costumbre, etiquétame @maite_isa en Instagram para compartirme qué te llevas de este episodio. Quiero absolutamente saberlo. Un mega abrazo. Ana, bienvenida. Tu éxito es inevitable. ¿Cómo estás? Muy bien, hola Maite, hola a todas. Súper contenta estoy y se te ve que yo tengo el video. Estás radiante con esa mega sonrisa. Empieza por presentarte y por decirnos desde dónde te conectas. Pues soy Ana y hablo desde Sevilla Mm. y nada, pues aquí estoy. Con muchas ganas de compartir. La verdad es que tu Sí. historia, Ana, es súper inspiradora. El cambio que has hecho, te he querido invitar al podcast para que puedas ayudar e inspirar a todas las mujeres que tal vez estén en ese punto de no retorno, de pensar que las cosas no pueden ir mejor porque ya será su vida así, que tal vez hayan perdido la esperanza. Y creo que tu mensaje es un mensaje puro de esperanza, de fe, de que sí es posible. Y creo que incluso la fe a ti también es lo que más te ayuda y es súper bonito que ahora puedas ser la que inspira a otras a tenerla. Así que tú has hecho Manifiéstalo, tengo la inmensa suerte de tenerte de alumna. Cuéntanos en qué estabas antes de entrar en Manifiéstalo y qué es lo que te empujó a decir, ok, ahora ya basta, necesito aprender a manifestar otra realidad. Sí, pues fue así, porque necesitaba otra cosa. Estaba como en un pozo económico, emocional también, porque estaba arrastrando heridas del pasado que no me había dado tiempo en su momento a curar y las tenía ahí arrastrando. Era como una rabia muy grande que yo sabía que en el fondo era tristeza,
pero yo, como mm, método de defensa de supervivencia, lo mostraba como rabia, porque tenía pena, pero tenía que seguir adelante, tenía que seguir adelante. Entonces mm, iba acumulando y era como una mochila enorme que wow, luego todos los días me despertaba y es que no tenía ganas, estaba triste, no mm, veía la salida, todo me parecía que me salía mal y era así, o sea, iba encadenando todo lo que podía salir mal, digamos, me salía mal. Y mm, entonces yo lo veía cada vez todo más negro y me di cuenta que no podía seguir así porque a la mm, vez miraba a mi alrededor y tenía una familia maravillosa, unos mm, hijos estupendos, un marido que me quería mm, y yo sabía que la situación laboral y económica era algo que se podría superar, pero había perdido la fe. Yo me veía que cada vez mm, todo iba peor y estaba rota completamente y luego estaba desconectada de mí, no entendía por qué me mm, sentía así, no entendía cómo había llegado a esa situación, entonces mm. no sabía cómo por dónde empezar. Y Claro. esto, y había perdido completamente la fe y de repente te conocí, Maite, y fue como sentir un punto allí que sí, que me resonaba, un punto de anclaje y dije, Mm, tengo que tirar por ahí. Fue como una pequeñita luz en el mm. túnel y así fue como empezó todo. Me Así, encanta porque a veces cuando tocamos fondo, la única manera es, o la única vía es hacia arriba, ¿no? No podemos ir a más abajo y es esa fe, esa luz al final del túnel que has podido ver, realmente era tu luz que yo solamente te estaba haciendo de espejo y te permitió verla. Y es verdad, cuando dices que sentías que todo te iba mal, compartías que ha sido un momento muy duro porque llevabas 3 años sin trabajo, sin ingreso, que estabas arrastrando esa depresión de 4 años, mencionaste. Creo que tu pareja tampoco en ese momento trabajaba, si no me equivoco, y querías, lo que más querías era dar una casa a tus hijos, ¿verdad? Una de las cosas que querías manifestar era para tus 3 hijos de poder darle esa casa. Eh, ¿Qué pasaba por tu cabeza con esa casa? claro, yo tenía como un sentimiento enorme de culpabilidad, porque yo había estado, cuando había estado soltera o había tenido pareja, había estado de alquiler y era como, no era Mm, lo que yo quería, pero bueno, ahí estaba, iba mm, tirando. Luego había tenido también una experiencia en el pasado mala de que había comprado un piso y me habían engañado y que tuve que mm, pasar por juicio para recuperar algo de dinero. Bueno, fue una mm, catástrofe. Aparte también con la pareja con la que había pasado lo del piso, luego también hubo una ruptura muy traumática, con engaño. Entonces como que había ahí un pozo de pena, ¿no? Y de haber perdido mm, esa oportunidad. Y ya luego cuando tuve a mis hijos, me sentía muy culpable de no poder darles porque ya no era solo vivir de alquiler, es que vivíamos de alquiler, nos teníamos que mudar porque no podíamos pagar el alquiler. Luego resulta que estando de alquiler tampoco llegábamos a final de mes. Y yo sabía que mm, por mi vida había pasado dinero, por mis manos había pasado suficiente dinero para haber comprado una casa en su momento. Pero mm, yo me había colocado ya la etiqueta de que yo era demasiado gastadora, que no sabía mm, administrar mi dinero, que me habían engañado. Entonces, mm, como que por una parte deseaba muchísimo tener esa casa para sentirme bien, sentirme segura y sentir que estaba siendo responsable y buena con mis hijos, que les estaba dando lo que necesitaban y una estabilidad. Y por otra parte, pues eso, me sentía muy culpable y sentía que no me lo merecía. Principalmente era eso, es no wow, gestionar tu dinero en tu vida, lo has malgastado, te han engañado, entonces no te mereces. wow, qué Lo duro. necesitas y lo deseas, pero no te lo mereces. Mm. Y ahí me encontraba. Qué honestidad para darte cuenta de esto, ¿eh? Porque duele que Sí, ver que eso es lo que creemos de verdad. Y es verdad, solemos sufrir 2 veces, sufrir cuando nos pasa algo malo y sufrir el resto de nuestras vidas porque sí, nos culpamos y sentimos vergüenza por lo que ha pasado. Había esta frase que no me acuerdo dónde la escuché que decía que somos el único juez que no juzga solo una vez, sino que nos sigue juzgando todos los días por un crimen que hemos hecho en el pasado, que la mayoría de las veces ni siquiera ha sido un crimen, ha solo sido por no saber mejor, porque siempre estamos haciendo lo mejor que podemos. Y entiendo esa culpa de no poder dar más a los hijos y aún así puedes ver ahora que das mucho más cuando te has liberado de la culpa, ¿verdad? exacto, exacto. Es que fue así. Cuando empecé a hacer los ejercicios de manifiéstalo, empecé a encontrar, ¿no? Todo aquel sentido de lo que me estaba pasando ahora. Digo, claro, es que yo tengo creencias sobre mí de que yo siempre voy a malgastar el dinero que me llegue. Entonces estoy bloqueando que me llegue dinero. Mm, Porque es mm, que digo, no, no, es que yo no sé administrar, es que me lo gasto todo. Y fíjate, ahora con la realidad de una familia, ¿cómo no voy a saber gestionar el dinero? Y va a ser todavía peor. O sea, yo tenía miedo mm, incluso de aumentar mi culpa, porque ahora tenía más responsabilidad.
Entonces digo, si sigo haciendo mal las cosas, todavía me voy a sentir peor, porque ahora hay gente Wow. que depende de mí. Entonces era como que quería la casa, pero a la vez pensaba, no me lo merezco y encima no voy a saber hacerlo bien. Y Me al final encanta. le da vuelta a todo eso completamente, completamente. Le has dado la vuelta, lo has derrumbado total y es muy fuerte porque como tú dices, había pasado dinero por tu vida, pero por tantas creencias y por tanto y por tanta escasez interna, había un impedimento a gestionarlo bien y a hacerlo crecer y comentaste que no tenías ahorros y que habías estado un año incluso teniendo que pedir dinero para las facturas, para comer, que tu marido no trabajaba. O sea, que podemos ver a dónde llegamos cuando en vez de amarnos nos culpamos y pensamos que somos malas personas. Entonces, ¿cómo le has dado la vuelta y qué es lo que has manifestado? Porque es genial el cambio que has manifestado. Sí, pues imagínate de pasar exactamente de estar 3 años sin trabajo, me intentaba incorporar, no me llamaba nadie, mi marido había perdido su trabajo a causa de la pandemia y estábamos con los 3 niños y teníamos que pedir para comer. O sea que llegó la Mm. situación a ser muy extrema de estar desesperada, ¿no? Y entonces empecé a hacer ese trabajo y empecé a ver las creencias, ¿no? Y la primera creencia era eso, que yo había malgastado dinero, entonces lo iba a hacer siempre. Me había Mm, colocado ya esa etiqueta. Después me di cuenta que también tenía creencias con respecto al dinero de el dinero es malo. claro. Los ricos malgastan el dinero, los ricos son avariciosos, los ricos no comparten y claro, cuando fui viendo eso dije, claro, ¿cómo vas a querer dinero si piensas eso de la gente que tiene dinero? Y con la ayuda de Manifiéstalo empecé a ver eso, que el dinero era simplemente una herramienta. Y yo pensaba, ahora, ¿cuántas cosas puedo hacer yo con esa herramienta? Si no tengo la herramienta, no puedo. Y entonces pensé, tengo que conseguir esa herramienta porque estoy aprendiendo a utilizarla bien. Y entonces pensé que mis errores del pasado no podían marcarme. Empecé a informarme sobre cómo gestionar el dinero, simplemente mi patrimonio pequeño, que no tenía nada en ese momento, pero dije, lo voy a tener. Entonces justo me llamaron para un trabajo. Empecé a trabajar y empecé a decir, voy a hacer presupuestos para mí, para mi familia. Voy Mm, a ahorrar un poquito, aunque parezca un poquito, algo es. Y así poco a poco fui como derrumbando esas creencias. Luego también tenía una creencia que ya me di cuenta muchísimo después, que además era una creencia que va contra todo lo que yo creo, porque yo me considero muy feminista y era, el dinero siempre te va a venir de un hombre rico. ya. Como que las mujeres no Sí. tienen el dinero. Y Mm, en mi familia mm, además el dinero venía muchas veces pues de herencias, de recibir, y tenía esa idea de ya me mm, llegará el dinero de una herencia, pero claro, mm, no mm, hacía nada para mm, gestionar el dinero que yo tenía y para conseguir el dinero que yo tenía. Entonces, en cuanto empecé claro. a trabajar, fue como que cuando ahorraba un poco y gestionaba bien mi dinero, de repente me llegaba más y me llegaba un bonus del trabajo y me llegaba una ayuda que el gobierno me debía por los niños. Y de repente empezaban, como que empezó a llegarme un montón de dinero y ya no fue, buf, que lo voy a gastar, ¿no? Al contrario, ya sé perfectamente lo que tengo que hacer con el dinero, Wow. ¿sabes? Y además me había ilusionado tanto con eso que empecé a mirar pisos, aun cuando ya te digo, aun cuando estábamos todavía pidiendo dinero para comer, yo dije, no, yo quiero un piso, pues voy a mirar pisos, porque cuando me llegue el dinero, voy a tener que saber qué hacer con él y voy a tener que saber qué Me piso invertir. encanta, eso es pura manifestadora experta. Es que de verdad recuperé la fe, Maite, empezaron a salirme cosas, desde pequeñas cosas hasta cosas tan grandes como el trabajo, empecé a conseguir, incluso a manifestar trabajo para mi marido, que Mm, él empezó a conseguir un trabajo, otro, hasta que consiguió casi el nivel de antes de la pandemia, y yo mm, conseguí un buen trabajo en el que me pagaban bien, que estaba contenta, estaba aprendiendo un montón, y fue todo, empezó a ir, igual que antes había ido todo, como digamos, mal, empezó a ir todo rodado y yo solté. Dije, ¿ves, Ana? ¿Ves? wow. Como si esa luz que tú tenías dentro de ti que no había terminado de morir, ahí está. Mm, Y me aferré a esa y empecé a agradecer, Maite. Eso creo que lo dije en la primera entrevista que me hiciste, que fue una gran herramienta para mí, porque había perdido completamente la pasión. Había mm, perdido el amor por las cosas que me gustaban. Entonces, el diario de gratitud me ayudó muchísimo a ver que había muchas cosas buenas en mi vida, a pesar de no tener dinero, no mm. tener trabajo, estar angustiada. Empecé a ver esas pequeñas cosas y eso creo que me ayudó también muchísimo. Total, total, que nos permite recordarnos que a pesar de todo lo malo que nos enseña nuestra mente, nuestra vida, sí que siempre hay algo
para agradecer. Y lo que me fascina es que tenías la creencia de que el dinero venía a través de una herencia y que solo podía venir de ahí, pero no había llegado. Y es cuando trabajaste tus creencias de dinero, cuando trabajaste tus creencias sobre una mujer puede ganar o no puede ganar dinero, tiene que depender de una pareja, que por cierto, esta también la tenía y son... creencias culturales que tenemos aunque seamos feministas y que las tenemos que quitar para realmente poder empoderarnos a full. Empezar a tomar acciones, que también las acciones son muy importantes, de empezar a gestionar el dinero y ahorrar, aunque sea un poquito. Y es en ese momento que ha llegado la herencia, en el momento en el que estabas lista, que estabas empoderada y que ya habías elevado tu vibración al nivel de la riqueza que tú querías en tu vida. Entonces, cuéntanos cuánto fue esta herencia y cómo es la casa luego. Queremos saberlo todo. Pues fue exactamente así como tú comentas, Maite, es decir, cuando ya había empezado yo a romper mis creencias y ya empecé a ganar dinero y empecé a gestionarlo, entonces yo había estado mirando pisos así, incluso súper fuera de mi presupuesto, y un día estaba hablando con mi madre y le dije, mira que estamos mirando pisos, y me hacía ilusión y yo ya la involucro en todo lo que hago. Entonces fuimos un día a visitar un piso y de los que a mí me habían gustado, que había visto con mi marido y tal, y después de verlo estaba sentada con mi madre en un parque y le digo, bueno, mamá, que yo estoy mirando pisos, pero fíjate la situación de la que vengo, de no tener para comer y tal. Digo, pero yo ahora estoy aprendiendo a gestionar mi dinero, yo creo en mí y yo sé que voy a poder comprarme ese piso. Y ella me dice, pues te voy a decir una cosa, la verdad, es que hay un dinero ahí que yo tengo guardado, que no pensaba tocar hasta dentro de mucho tiempo, pero estoy pensando que igual que he podido ayudar a tu hermano cuando lo ha necesitado y tal, ahora mismo tu hermana, pues por suerte no lo necesita, que yo creo que podía darte un empujón para que os comprarais el piso. Y cuando me dijo el empujón, Maite, casi me muero. Es un empujón, Así que es un empujón fue un grande. súper empujón. Era como un dinero que ellos tenían allí que no querían tocar porque, bueno, es parte del dinero de jubilación y tal. Y de repente cuando me dijo mi madre la cantidad, digo, pero si es justo lo que yo necesito, porque claro, yo no partía como mucha gente que dice, bueno, tengo un poquito y tengo la hipoteca. O sea, yo llevaba Mm, 2 meses trabajando, no me iban a dar hipoteca en ningún lado. mm, Venía no solo de no tener ahorros para una entrada, es que venía de los números rojos. Digo, si el banco mira claro. historial, o sea, no me va a dar, pero Mm, para nada. Y cuando mi madre me dijo que me podía prestar 100.000 euros, bueno, prestar que no es prestar, que es dar, ¿sabes? Porque es un dinero que ellos, y digo, bueno, mamá, ¿esto cómo es? Y dice, bueno, estos son herencias que han ido viniendo de la familia y se ha conservado lo que ha ido quedando y aquí hay un trocito para cada uno. Dice, no pensábamos dártelo hasta, pues yo qué sé, en cualquier otro momento, pero la verdad es que nos damos cuenta que ahora es cuando más lo necesitas y si tu sueño es el piso, es lo mejor para nuestros nietos y adelante con ello. Y de repente, pues nada, como ya creía en mí, Maite, pues me informé y eso. me volví una mujer súper manifestadora y experta en hipotecas y encima conseguí en tiempo récord la hipoteca justo antes de que cambiara todos los tipos de interés y fuera una cosa muchísimo más difícil y de repente me vi que en 3 meses había visto el piso que quería, lo había firmado y estaba viviendo en él. O sea, esto Wow, miramos piso a final de febrero y a final de abril me mudé. Firmé y me mudé, o sea, es tiempo récord. increíble. Y Es ya te digo, increíble. increíble, Eh, que llevaba 6 meses sin. Anteriores, antes a eso, no teníamos trabajo ninguno de los dos, no teníamos dinero, no teníamos nada. Y de repente estaban claro. cumpliéndose mis sueños, sí. Wow, es increíble y me encanta la sincronicidad porque tu madre no te lo había propuesto antes y antes No, estabas peor porque ahora ya volvías a tener trabajo. O sea, a veces como que exacto. parece ilógico, pero no, porque ya estabas sintonizada con la abundancia y podías atraer ese dinero. Y a veces las personas tienen miedo de que si van a manifestar con una herencia, es como tengo miedo a que manifieste a través de la muerte de mi madre, de mi padre. No, no tiene que ser así porque esa es otra creencia que te puedes quitar y te puede llegar el dinero de incluso podría ser un familiar que ni siquiera conoces, ni siquiera sabía que tenías dinero y no pierdes nada, nadie de la gente que amas tanto. Y me hace tanta ilusión que puedas regalar esa casa para tus hijos. Es tan importante y el cambio de, creo que fue octubre que te emputaste a manifestarlo y en abril tenías ya nuevo trabajo, tu pareja también, hipoteca con la casa, con los 100.000 euros manifestado. O sea, ole tú, si tú hablaste de manifestaciones físicas, hablaste también bastante de la manifestación interna, lo que te permitió conseguir todas esas manifestaciones externas y mencionas mucho de
veo mucha acción en lo que has hecho, mucha acción para mirar los pisos, manifestar los trabajos, hacerte experta en hipoteca, y hablas mucho de esta importancia de la acción, que la mayoría de las veces es como un poco, se dice en francés, el niño pobre, o sea, el del que nunca hablamos en la manifestación, se habla de toda la parte interior y no de las acciones. ¿Qué es lo que a ti te ha permitido sentir confianza o atreverte a tomar acción a pesar de que no veías, no sabías por cierto que esas acciones darían fruto? Claro, pues yo, uno de los ejercicios que hicimos en Manifiéstalo, eso de también analizar qué cosas has conseguido en el pasado, cómo lo hiciste. Entonces yo empecé a pensar y me di cuenta que yo había sido muy fuerte y muy inteligente en muchas ocasiones anteriores. Aunque ahora estuviera en un agujero negro, que ya te digo, todo lo interpretabas así, se tenía que romper el coche, se rompía, y se rompía 2 veces en el mismo mes. Si tenían que denegarme una ayuda, me la denegaban, todo me salía al revés. Pero yo dije, no, yo en el pasado he superado situaciones difíciles. Yo había vivido un divorcio muy traumático con un matrimonio malo y lo había superado. Y otras veces también que había estado en algún sitio que no había tenido trabajo, pues me había movido de ciudad, había esperado a conseguir. Entonces empecé a tener muy claro también qué quería en mi vida. O sea, hice muy bien el trabajo de la identidad. O sea, yo no sé cuántas hojas escribí definiendo realmente la mujer que quería ser y lo que yo Bien. quería tener, porque también todas mis heridas, Maite, venían de haber intentado agradar mucho en mi pasado, de haber Mm, demandado mucho amor, ¿no? Entonces no había puesto nunca límites, me había traicionado mm, muchísimo a mí misma, había dejado que mm, la gente pasara por encima, y yo ahora iba muy de víctima, ¿no? Porque mira lo que me han hecho, mira esta persona, mira claro. lo que pasó, y no, dije, no, no, vamos a ver, aquí hay una Mm, parte que es un 50% o más de responsabilidad mía. ¿Qué parte tengo mm, yo de responsabilidad? Porque la gente no va a cambiar y van a seguir mm, pasándome cosas y va a seguir habiendo dificultades, pero quiero ser otra mujer la que las mm, enfrente. Entonces empecé a construirme desde ahí, ¿no? Vi lo que en el pasado me había hecho daño a mí misma y dije, bueno, pues ya conozco, en esta situación no puse límites, voy a empezar a poner límites. Aquí no fui asertiva y no dije lo que necesitaba, lo voy a decir. Entonces empecé a trabajar desde ahí, desde mis heridas, las utilicé para sanarme. Entonces, wow. pues vi eso, vi todo lo que yo a mí misma me había hecho, a mi niña le había hecho en el pasado, y me Mm, di cuenta que me faltaba mucho amor, empecé a darme amor, empecé a cuidarme, empecé a perdonarme para quitarme mm, también todo ese peso de culpabilidad tan grande, ¿no? Y como empezaron a pasar cosas mágicas, pues empecé a recuperar la fe, porque yo siempre he sido una persona muy alegre y muy confiada, pero mm, mi alegría y mi confianza, sin límites, sin seguridad, se me habían jugado en contra, ¿no? Entonces me encontré en el sitio opuesto, pues llena de dudas, y todo mm. lo veía oscuro, y estaba amargada, digamos, es que sí, era amargada la palabra. Y me agarré a eso, dije, bueno, Ana, has superado muchas cosas en tu pasado, puedes volver a hacerlo. Oh, Y sí, en realidad fue como un resurgir de las cenizas. Empecé a tener fe, total. y cuando me salía algo no decía, ah, casualidad, no, decía, no, esto es un logro, esto es una manifestación. Y ya te digo, desde pequeñas cosas como que llegase al trabajo y aunque estuviera lloviendo, pues justo no lloviese en el momento que yo salía de casa, hasta que, ya te digo, el trabajo incluso fue algo que después de haber buscado como loca, la desesperada, y mil cosas que no me gustaban, de repente dije, no, Ana, descansa. Tú el trabajo que quieres no te va a llegar así. Y esperé y me llegó el Mm, trabajo que quería. Entonces fue soltar el control y mm, empezar a confiar y usar eso, las cosas que había visto en mi pasado, rebuscar bien ahí aunque dolía, para tomar responsabilidad, porque yo creo que solamente con responsabilidad puedes tener libertad. Yo estaba mm. metida a fondo en el papel de víctima, y eso me estaba quitando todo el poder. Y Wow, quise wow. recuperar mi poder, y así empezó. Increíble, increíble todo lo que comentas y el poder del ejercicio de mirar hacia atrás, no para machacarnos, sino también para darnos cuenta todo lo que hemos superado, porque a veces buscamos la fuerza fuera de los demás, de cómo hacer como los demás, y cuando te das cuenta que tú misma has superado tanto que eres invencible de alguna manera, dices, hombre, ¿cómo no lo voy a hacer de nuevo ahora que además tengo la conciencia de lo que quiero, de lo que puedo cambiar y del origen de mis heridas? Es como, eso para mí es autoestima. Ver lo que he superado, ver lo que puedo cambiar y responsabilizarme de lo que ahora quiero hacer diferente, como lo has dicho, es libertad,
es autoestima, es poder y no me extraña que hayas podido manifestar tanto. Y algo que también me encanta de lo que comentas es que si te equivocas te perdonas. No estás basando tu autoconfianza en que siempre salga bien o nunca equivocarte, nunca nada, nunca jamás, porque esto no es autoconfianza y creo que muchas veces las mujeres que tienen miedo a pasar a la acción es porque se van a culpar mucho a la hora de no hacer lo que habrían tenido que hacer según sus estándares. ¿Cómo te ayudas o qué es lo que te ayuda a ti a acompañarte en esos momentos y decir, yo paso a la acción? Si me equivoco, no pasa nada, no me machaco. ¿Qué es una herramienta que te ayuda si hay alguna? Pues sí, hay muchas. Por ejemplo, a mí me pasaba eso, o sea, yo me culpabilizaba mucho y me di cuenta que cuando hacía eso me retiraba el amor. O sea, pensaba, bueno, yo quedo como una amiga mía y mis amigas me dicen, pero Ana, sí, eres maravillosa, fíjate todo lo que has hecho antes y yo confío en ti, seguro que tú vas a poder en esto. Y en cambio yo me decía todas las cosas malas. Y digo, ¿cómo puede ser eso? Que yo me retire a mí misma el amor. Entonces, ¿cómo me van a venir las cosas que yo amo si no me estoy dando amor a mí misma? Y es que Mm, a partir de ahí, entonces, es que no, o sea, si tú te consideras la peor persona del mundo, ¿qué se merece la peor persona? Nada, o sea, cierras totalmente el canal. claro, Es como, total. ¡buah! No me merezco nada y encima, si lo intento y fracaso, todavía peor. Bueno, es que yo me grabé a fuego esas palabras. Es que si no, como tú decías que la única manera de fracasar era no intentarlo, no Mm, seguir, pues yo me lo mm. grabé a fuego. Yo dije, yo lo voy a intentar. Porque, claro, también venía de esa situación que yo decía, si es que no puedo estar peor, si es que no Da tengo para fuerza al el final esto supermercado, o sea, también. ¿qué va a Mm, pasar? ¿Qué puede pasar? Y seguro que aprenderé algo, porque luego me di mm, cuenta también, como decía, ¿no? Mirando hacia atrás, no para culparme, sino para entender y sanar, me di cuenta que realmente siempre había salido a través de la acción, ¿no? Y dije, es que tengo mm. que hacer cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y cuando me ponía a pensar en lo peor que podía pasar, decía, ¿y qué es lo peor que puede pasar entonces? ¿Y qué es lo peor? Y siempre Mm, llegaba a que me quedaba como estaba, ¿no? Entonces digo, ya exacto. está, si lo peor que puede pasar es seguir como estoy, ya estoy perdiendo tiempo, o sea, ya estoy andando hacia atrás si no hago nada. Y luego eso, celebrar los pequeños logros también es muy importante, no Mm, pasarlos por alto, no fijarte solo en la meta final, sino en lo mm, poco que vas consiguiendo. me Eso ya encanta. hace la diferencia. Y para mí también fue eso, creérmelo que podía ser, creerme Mm, de verdad que podía ser. Y yo me daba palabras de ánimo a mí misma y decía, bueno, pues si no te sale, no pasa nada. Y luego también el tiempo me iba demostrando que las cosas iban saliendo incluso mejor de la que yo había intentado imaginar, ¿no? total. Entonces ahí solté el control, dije, wow, Ana, o sea, tú querías mejorar tu vida y te ha llegado este trabajo maravilloso, te ha llegado mucho dinero, te ha llegado el piso. Entonces estaba todo eso fuera incluso de tu imaginación. ¿Qué no Claro, puede pasar? Y entonces solté el control, dije, si es que lo que me está viniendo es mejor de lo que yo había imaginado. Entonces total. hago y suelto y ya iré viendo. Y Me iba un poco así. encanta. Esta es la clave de la manifestación. Hago y suelto, hago y suelto, hago y suelto constantemente y me alegra tanto que lo hayas podido implementar tan bien para ti, para tu familia, para tus hijos y ya desde los primeros meses, porque comentabas que en 3 meses de conseguir el trabajo ya habías ahorrado 5.000 euros y esto no es que se da así cuando tienes una familia de 5 personas donde no había nada de ahorros, ni trabajo, ni ingreso durante años. Entonces, cuando puedes decir esto es como, tía, o sea, lo has hecho tú, lo has manifestado tú y realmente te abriste a la abundancia. O sea, me parece una lección de manifestación. Ya casi estamos acabando este podcast. Sé que una cosa de la que querías hablar eran tus súper amiguis que manifestaste también, que eso es otra manifestación. Y luego vamos a cerrar con un consejo que puedas dar a todas, o tal vez no un consejo, sino un mensaje a todas las mujeres que necesitan un poco de fe ahora en su vida. Así que Sí, primero empecemos con tus amiguis, mujeres increíbles que creo que les quieres mandar mucho amor. sí, fue así, Maite, porque cuando pusimos lo de la rueda de la vida, ¿no? En qué momento estábamos, yo hice especial hincapié en el trabajo y en el dinero, ¿no? Que eran dos cosas que iban unidas y que yo no tenía. Pero bueno, luego pude manifestar mucho dinero porque como había aprendido a vivir sin nada, digamos, en cuanto Ya, empecé a y además me tocó la época de Navidades, que es donde más se trabaja en el comercio, pues fue como wow, que me llegaba el dinero y a mí me parecía eso la riqueza, porque de no tener nada me parecía un montón y tuve que hacer claro. maravillas con ese dinero, lo estiré así. Y había pedido también una de las cosas que sentir, o sea, tener un grupo de mujeres con las que yo me sintiera afín, que me sintiera en compañía, que pudiera compartir, y más en este camino de manifestación, ¿no? Que muchas veces
empezamos y claro, estamos todavía como muy frágiles, ¿no? Porque hasta que nosotras nos lo creemos, no podemos compartirlo porque primero no lo sabemos explicar, después Total. la gente que todavía no ha empezado a manifestar y a hacer su proceso, pues te pide solo pruebas, ¿no? Y tú es Sí, algo que estás sintiendo primero de dentro más que de fuera, hasta que se produce lo de fuera, no puedes darle una explicación. Entonces yo decía, alguien con quien yo pueda compartir todo esto, este camino que he empezado, ¿no? Y bueno, el trío, bueno, al principio éramos 4, que no me quiero olvidar de Rocío, pero luego ella se tuvo que retirar del grupo porque tenía muchísimo trabajo y muchísimas otras cosas. Entonces, pues nos quedamos, me quedé con Virginia y Amparo y ha sido como Maite, no lo sé, yo pensaba, si yo hubiera podido elegir a otras mujeres con todo lo que yo hubiera soñado, no las hubiera hecho tan perfectas como las que me... oh, me encanta. Maravilloso, Maite, porque mira, yo ahora mismo trabajo en una firma de moda de lujo, que además me encanta porque yo soy asesora de imagen y Wow, bueno, si me podéis seguir en Instagram si queréis a que total. te guste la moda, Ana Zavalo, y me seguís en Instagram porque doy consejos de moda y aparte hago asesoría, pero Súper. bueno, también tengo un libro que va a salir en Navidad, Maite, otra de mis ¡Yay! manifestaciones que siempre quise hacer. Me encanta. Estoy terminando de preparar el libro para ver si puedo sacarlo para Navidad. Y entonces, de repente, esas mujeres estaban allí, o sea, una de ellas es modista, otra es pintora, que son cosas que a mí me llenan el mundo del arte, y luego ellas son tan cálidas, tan amorosas, Maite, son tan inteligentes, tienen una sabiduría, Me una encanta. ternura, es que de verdad fue entrar en el trío y fue como que nos fundimos, o sea, la presentación era Oh, como un poco así extraña de primeros de no conocerlas nunca, y es que al tercer día estábamos ya abriéndonos en canal todas y wow. lo hacemos así, o sea, compartimos desde el café de la mañana que nos mandamos pequeños audios cuando vamos camino Oh, del trabajo todas y ellas están súper ocupadas también como yo, pero siempre he encontrado, y luego es una cosa muy curiosa, en el grupo, gracias a hablar tanto, hemos encontrado unas sincronicidades que son mágicas, Maite, o sea, yo estoy wow. pensando en una cosa y digo, se la tengo que contar ahora a Virginia y Amparo, y de repente me llega un mensaje de ella, chicas, que no sabéis lo que vi ayer en un recorte de prensa, que no sabéis lo que vi escuché en un podcast. Digo, pero si es lo que yo estaba pensando, o sea, Wow, me es mágico. encanta. Y mira, Maite, en este nuevo trabajo me voy mañana mismo a Madrid a una formación maravillosa del nuevo trabajo y voy a Wow. conocer personalmente a una de ¡Yay! ellas, sí, después de un año y que justo Wow. después del 11, o sea, es increíble y voy a estar el miércoles con Amparo y bueno, es que Qué no sé el fantástico. largo que va a ser el abrazo que nos vamos a dar, Maite, porque de verdad es que gracias a Manifiéstalo, son tantas cosas. Yo Oh, sé que lo he hecho yo, porque ha sido como darme la vuelta, como un total, calcetín, digamos, soy otra total. mujer. Es verdad que el acompañamiento que hay en el grupo, tus palabras, Maite, tus mensajes, la guía que ponéis es, no lo sé, de verdad me ha conducido a todo esto y a estas mujeres maravillosas nos estamos acompañando en el camino, ellas también están manifestando y es tan bello, siento muchísimo ese poder, ¿sabes? Wow, De mujeres también unidas, que es verdad lo que tú comentas, no total. hay culturalmente nos intentan quebrar y separar para que no tengamos ese poder que tenemos, ¿no? Entonces, Ujú. como tribu, volver a recuperar todo eso ha sido maravilloso, Maite, y es que Wow. súper, súper feliz. Y cada vez que lo pienso, digo, es que me parecía una locura cuando entré en Manifiéstalo, porque es que lo que te digo, no tenía dinero para comer y tenía ahí como un resto que digo, es que no me lo puedo gastar, pero mi corazón me decía, sí, 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 sí. Y desde entonces, de verdad, es que la intuición es mi guía y no me he equivocado en nada, Maite, y es que ha sido maravilloso abrir las Me puertas de este encanta. camino, es un empezar y ya no quiero que termine, ya solo quiero Eres seguir. pura, nunca se termina el día de nuestra muerte, o sea, no, tenemos tiempo todavía. Muchísimas Es gracias, brutal. de Es verdad, o sea, eres pura inspiración, me encanta tu camino y también la conciencia con lo que lo estás viviendo y lo consciente que lo estás creando, no es que es casual, no, es que conscientemente estás aplicando todos los pasos, todo el soltar, todo el tomar acción, todo el ir a la raíz y esto me parece el mejor regalo que te puedes dar a ti y a tus hijos, e incluso también a tu marido como ejemplo de vida. ¿Qué es lo que quieres decir a todas las mujeres que están escuchando en este podcast y que necesiten, hay un empujón para ir a por sus sueños? Aunque ya lo tuvieron durante toda la entrevista, una última palabra antes de cerrar. quiero decirles que aunque estén en la oscuridad más grande, en el agujero más profundo, que hayan perdido la fe, ellas están aquí por una razón. Y es Mm, verdad lo que se dice, y se dice manifiéstalo,
que si tú tienes unos deseos y tú estás aquí es porque es tu destino. Y aunque ahora lo veas imposible, que digas, todo el mundo puede menos yo, a todo el mundo le van bien las cosas y yo fíjate dónde estoy, me he quedado detrás, no voy a saber salir de aquí. Sí puedes, o sea, dentro de ti hay una luz y solamente tienes que ir a buscar esa luz y confiar, de verdad, confía y suelta, o sea, haz esa imagen, define muy bien esa imagen de cómo quieres que sea tu vida, qué mujer es la que va a conseguir eso, qué característica tiene que tener esa mujer y piensa solamente en eso, en ir dando pasos hacia esa mujer, todo lo demás va a venir de verdad y dar gracias todos los días porque todo esto es un regalo, de verdad, pero que ya, de verdad, esa crisis que estás viviendo también, ese agujero negro también es el regalo, porque si no tienes esa crisis, nunca vas a soñar con algo más grande. Hay gente que se mantiene toda la vida en automático, entonces, si ahora mismo estás viviendo una crisis, un momento horrible, ten por seguro que es porque hay una luz más grande que vas a encontrar. Y a mí me ha pasado así. Y sé que si me ha pasado a mí, que yo era de las de, cuando empezó Manifiesta, lo de, ¡buah! Seguro que todas lo consiguen, menos yo, que estoy en la ruina misma, personal y económica. Pues mira, es que yo lo he hecho. Y no he tenido que hacer grandes cosas, de verdad. Que no he tenido que estar estudiando hasta la madrugada, no he tenido que buscar debajo de las piedras. No, es que de verdad van pasando cosas, pero porque yo estoy cambiando. Entonces, de dentro hacia afuera. Y de verdad, las más grandes cosas van a pasar cuando te ocupes de tu dentro. Y eso sí está en la mano de todas. Aunque sea metida en casa sin poder hacer otra cosa más, pero lo de dentro tuyo sí es tu responsabilidad y tienes poder sobre eso. Entonces, ve hacia donde tienes poder y las cosas sobre las que no tienes poder se irán arreglando solas, entre comillas, digamos. Total. Tal cual. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí, por compartir tu luz, tu camino, tu sabiduría. Gracias a todas, chicas, las que nos habéis escuchado hasta ahora. Os mando un mega, mega abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargar el audio de los 3 pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com. También, si lo sientes, déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite_isa. Nos vemos pronto. Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino.